Celina, bienvenida. Gracias, Katy. ¿De qué estaban hechas esas raíces que te anclaban? Dije, necesito ayuda. Y entonces empecé en una terapia. ¿Cómo le haces aquí adentro para poderte permitir escuchar? Y mira que no fue un buen matrimonio el de mis papás. Entro al quirófano porque me detectan 3 días antes. Nos podemos pelear a mil de no querer volvernos a ver el resto de nuestra vida siendo madre e hija. ¿Sí? Porque no es fácil pedir ayuda cuando te vuelves a... Claro, la que nunca pide ayuda. Hola, ¿qué tal? Estoy feliz de recibirlos nuevamente y estoy feliz de compartir este espacio con alguien muy especial, Celina del Villar, que aceptó venir a platicar con nosotros. Celina, bienvenida. Gracias, Katy. Muchas gracias por la invitación. Ya son años, años de conocernos, pero no nada más de conocernos. Ha sido una relación no nada más de amistad. La directora de la escuela donde estuvo Mateo toda la primaria y toda la secundaria, pero además siempre estuviste pendiente. Yo cuando me hablan y me preguntan acerca de la escuela, siempre digo, sentí como si Mateo hubiera sido el único alumno de la escuela y todos los alumnos alrededor se sentían igual, con una atención personalizada, la cual no voy a dejar de agradecerte nunca. Así es que cuando me hablaste para esto, feliz de aceptar la invitación, de hablar, de poner un granito de arena, pues aquí está. Ay, mil gracias. Y bueno, les voy a contar un poco del tema que vamos a platicar con Celina, que tiene que ver con esa voz que tenemos prácticamente todos los seres humanos y las mujeres en particular, ¿no? Vamos a aprovechar la experiencia de Celina, es el crítico interior, esta voz que nos taladra a veces, ¿no? Que nos hace sentir a veces que no valemos, nos dice cosas como no eres suficiente, pero tenemos aquí a alguien que ha logrado darle un balance a esa voz. Entonces vamos a aprovechar, Celina. Cuéntanos un poco de qué has hecho tú para balancear esta voz, o sea, en todas las áreas de tu vida vamos a ir recorriendo, pero un poco lo que nos pasa y bueno, todo el tema del cuerpo, todo el tema de la apariencia física, ¿cómo has en esa área hecho para tener este balance de un poco quererte, pero al mismo tiempo estar haciendo un trabajo que tiene que ver justamente con tu imagen? Cuéntanos un poquito de eso. Ay, Katy, creo que le atinaste con la invitada del día de hoy, porque le he trabajado muchísimo a eso y me falta muchísimo. Desde los 16 años empecé a trabajar como modelo y entonces en mi casa nunca se vio más allá de, o sea, nunca se habló de estereotipos. Mi mamá siempre decía que si no comías bien, no crecías. Nunca se habló de crecer a lo ancho, sino a lo alto, ¿no? Sí. Entonces, no quieres el brócoli, no te lo comas, no vas a crecer. Era más por ahí. Sí. Pero a partir de que empecé a trabajar como modelo en un oficio que yo siempre lo tomé como profesión, en donde puntualmente tenías que estar con un peso específico, con un look específico, claro que te mueven el tapete muchísimo. Y entonces, a los 16 años, exacto. Imagínense la adolescencia, sí, cuando eres la peor crítica de ti misma. Claro, y con mucha competencia alrededor. Entonces, yo tengo una frase muy, muy metida en mí y creo que viene de herencia, que siempre he pensado que los papás tenemos 2 cosas que darles a los hijos, raíces y alas. Y las raíces que me dieron en mi casa en ese sentido sí creo que fueron lo suficientemente fuertes y sólidas como para, sí se me movió el tapete, sí me desbalancearon un poco, pero nunca como para yo pensar en extremos, en cometer extremos. Y la verdad es que también había otra gran ventaja en ese sentido, que ahora puede ser ventaja o desventaja, y son las redes sociales. Claro, ¿no? Claro. Había competencia con la que veías de frente o en una revista, pero no había competencia, esos likes que existen ahora, eso quiero ser como ella, que se ve perfecta porque ya usó 38 filtros y ya se hizo más chiquita la cintura y se alargó las piernas. Entonces, tampoco se hablaba tanto de bullying. Claro. En nuestras épocas era la que molestaba o el jodón en el salón, pero no se hablaba más allá de voy a bulear y voy a aplastar con saña y con malicia a la compañera de al lado. Y tuve mucha suerte además porque mi generación de modelos fuimos muy solidarias y hasta la fecha somos buenas amigas.
la mayoría somos mamás ya de adolescentes, adultos, y la mayoría hemos formado familias sólidas, y eso quiere decir que traíamos más o menos el mismo estilo de educación, Claro. de dónde estábamos pisando. Entonces, en ese sentido tuve mucha suerte. Claro, ahí quiero hacer un paréntesis porque escucharon este concepto de raíces. ¿Cómo? O sea, si tú pudieras describir esas raíces, porque, ojo mamás, o sea, esto que habla Celina de las raíces tiene que ver con lo que nos ancla como hijos Sí. y lo que nos rescata de todo esto que dice nos podríamos perder con diferentes situaciones. ¿De qué estaban hechas esas raíces que te anclaban? De nada en particular y de una cotidianidad muy tradicional, muy normal. O sea, ¿sabías, si lo logro traducir bien, qué esperar? ¿Qué esperar, no, Sí. de tu familia? ¿Qué reacciones? O sea, ¿había consistencia en las actitudes, en las reacciones? ¿Había claridad en los valores, en lo que esperaban contigo? O sea, fíjense, esto es justo lo que tenemos que tener presente, porque esto que Celina obviamente tiene ya como muy, muy integrado, seguramente fue trabajo de su familia hacerlo, que era dejarle claro qué esperar, con qué conducta, dejarle claro los valores que en la familia se procuraban, el tipo de atención que seguramente te daban. Hablas de comer, o sea, la consistencia en los hábitos, por ejemplo, en saber que iba a estar ahí una mamá o en saber a qué hora llegaba este papá, o sea, ese tipo de cosas dan mucha seguridad. De acuerdo, sí, sin duda. Y mira que no fue un buen matrimonio el de mis papás. Y se divorciaron cuando yo tenía 14 y mi hermano 10 y mi hermana 15 y cachito. No era un buen matrimonio, pero a pesar de eso, eso no tenía nada que ver con... Era un buen equipo de papás. Era un buen equipo de papás y muy, muy silvestre. Fueron aprendiendo sobre la marcha. Mis papás se casaron muy jóvenes, cuando tenían 17 y 20 y cachito. Bueno, sí, pero mi mamá siempre fue mamá desde que nació. Entonces, era eso, esa seguridad que teníamos de saber de las reglas, los límites, el no pasarte. ¿Y lo silvestre tenía que ver con que había un espacio para jugar? Sí. Sí, porque eso es importante, Sí. o sea, el darles este espacio en donde, no, si puedes jugar, puedes correr, te puedes equivocar, eso. Ocio, era bien importante y se lo traté de inculcar mucho a mis hijos. Con uno pude más que con otro. A María el ocio le costó muchísimo trabajo y hasta la fecha le cuesta echarse y no hacer nada durante media hora y ya está pensando en qué más hacer, pero sí creo que el ocio era bien importante. Pero por los diferentes caracteres y personalidades de los 3 hermanos que vivíamos en esa casa, yo siempre fui la más fuerte en el sentido de, a mí me pegó mucho más el deber ser. Claro. Yo heredé más a mi mamá en el deber ser. Entonces, a mí lo que me ha costado trabajo es exactamente lo contrario. Claro. Es romper con el deber ser, es no en cuestión física, porque por ahí nunca tuve problema, pero en cuestión de horarios, de no salirme de la raya, de no tomar una gota de más, de criticar mucho quien se salía de los límites y hacía una travesura, sentirme incómoda cuando veía que algo desde mis propios estándares no estaba bien. Claro. Me costó muchísimo trabajo y me costó, hasta la fecha lo sigo aprendiendo, pero hasta hace relativamente poco sí tuve una sacudida muy fuerte, precisamente por ese tema de bájale 2 rayitas. Claro. A mí me pasó lo contrario. Entonces, yo creo que aquí el secreto es el balance. Claro, claro. Y fíjate, aquí cuando todo esto que está describiendo Celina es la voz del crítico interior, el deber ser, las expectativas, lo que espero que suceda. Y como bien dijiste, cuando no sucede, nos puedes platicar en esa crisis que te vino, que es normalmente, pues, los que nos escuchan están en crisis, quieren recursos. Okay. ¿Cómo esta crisis te cimbró, te sacudió y qué hiciste? Ahí les va. Hace 3 días, 4 años atrás, o sea, el 26 de abril del 2017, entro al quirófano porque me detectan 3 días antes una condición en el pulmón y el pronóstico era 70% cáncer de pulmón.
cuando soy corredora, maratonista, no fumo, no me meto nada, soy bien fresa. Y entonces yo no entendía. Y yo entro al quirófano así. Si tienes una gran posibilidad de que tengas cáncer de pulmón, 70% de probabilidades. Y si es positivo, no pasas de aquí a diciembre, o sea, bueno, de abril a diciembre. Imagínate. Bueno, mi deber ser me dio como para no compartírselo a nadie, ni a mis hijos que estaban fuera de México. Mateo estaba en uno de los campamentos de Europa que los mandábamos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. María estaba estudiando en Boston, entonces por supuesto yo no les iba a dar esa noticia por teléfono, pero ni a mi marido, ni a mi hermana, ni a mis hermanos, ni a mis papás. Mi deber ser me daba como, ¿para qué preocupar los demás? ¿Qué tal si la noticia no sale positiva? Y entonces, ¿para qué los hago sufrir? Y bueno, me la banco yo sola, ¿no? Pasa la operación, afortunadamente, y por obvias razones que estoy aquí, sale negativo, pero me detectan una bacteria durísima y me tienen 6 meses a unos antibióticos muy fuertes. Yo decidí nunca contar mi historia, nunca decir me duele, ni física ni emocional. No lloré nunca enfrente de nadie. Se podrán imaginar que cuando en 3 días te dan un diagnóstico de esto y te quitan un pedazo así de pulmón y ganglios inflamados, literalmente durante mucho tiempo me dolía respirar. Obviamente. Respirar. Entonces 24/7 días enteros en los que yo no quería respirar. Y estoicamente estaba yo con una sonrisa de oreja a oreja, hablándole a mi entrenador, cuándo puedo regresar, hablándole a mi médico internista, poniéndose de acuerdo para ver cuándo podía empezar. Y entonces yo veía cómo la gente empezaba a reaccionar y me empezaban a ver para arriba, ¿no? Sí. La fuerte, la estoica, la que no le dolió, la que salió adelante en 2 minutos, la que no lloró, y yo me sentía muy bien porque me sentía súper mal. Claro. O sea, por un lado, reconocida por todo esto, claro, y por otro lado, esta contención, ¿no? De aguanto. Deshecha por dentro. Bueno. Pero yo me sentía muy bien porque veía que todo el mundo estaba muy contento. Lo único que logré con ese deber ser y con tratar de mantener a toda la gente sin preocupaciones, a mi gente cercana, sí, a mis amigas, a mi gente, los alejé. Y entonces llegó un momento en que, ¿para qué le pregunto cómo se siente si me va a decir que está bien? Claro. Si no me necesita. Exacto. Si no hay dónde poner, que esto es bien importante, porque exacto, esas eran llamadas de personas que te estaban queriendo dar cariño, decirte me importas, claro, me interesa tu salud, ¿no? Y entonces claro, estaba cerrando la puerta a recibir cariño. La cerré por completo. Yo no quería que me abrazaran, porque entonces yo sentía que me iba a debilitar, sí, y entonces los iba a hacer sufrir a ellos. Entonces yo a los 6 meses, en octubre del 17, crucé el maratón de Washington después de una operación de pulmón. Bueno. Y crucé la meta como si no me hubiera pasado nada. La gran lección ahí no fue el miedo a saber que me podía morir en 6 meses, el que me dieron otra oportunidad de vida, el haber logrado superar el madrazo de en 3 días ya estás en el quirófano cuando 3 días antes yo no sabía absolutamente nada. No, la gran lección de vida fue después, durante todo ese proceso, 6 meses en los que empecé a alejar a la gente hasta que dije, ¿por qué ya nadie me hace caso? Claro. Porque entonces volvemos a lo mismo, Katy, balance. Claro. Ese deber ser hasta dónde, o ese preocuparte por lo que la gente piensa y opine de ti, ya subiste 1 gramo, me van a decir que estoy gorda, claro, tampoco. Claro. Esos extremos creo, claro, que son igualmente peligrosos. Totalmente. Y fíjate, quiero parar en una situación súper importante porque el sentir tristeza, justamente, o sea, vivimos en una cultura en donde hay emociones que son inadecuadas o desagradables que nos hacen ver débiles. Y es justo la tristeza una de las que, los hombres le sacan. Y las mujeres que crecimos en esta cultura de ser fuertes y ser, ¿no? Esta otra imagen de mujer, claro, le hicimos adiós a la tristeza, adiós, claro, a los sentimientos de vulnerabilidad, de fragilidad. Y entonces esto es algo bien importante. Al no sentir tristeza, fíjense, ¿para qué nos sirve la tristeza? Para vincularnos, para acercarnos, porque esto que tú justo compartes
de la gente que te quiere y que te quería tender la mano, era porque su corazón se conectaba con la fragilidad de la salud de Celina en ese momento. Y entonces, al ver esta respuesta de barrera, esa tristeza la tuvieron que poner en otro lugar. Totalmente. ¿No? Y la respuesta es, te empiezas a sentir esta lejanía, ¿no? Que obviamente te reconecta con más tristeza y con soledad. Y entonces, un buen día, crisis a todos los niveles, con mis hijos, en mi matrimonio, con amigas. Y ahí fue donde de pronto abrí los ojos y dije, no todos pueden estar mal y yo bien. Sí. Aquí hay algo que no está funcionando, y ahí fue donde me di cuenta que la que no estaba funcionando era yo. Y entonces me acuerdo perfecto, en una crisis en donde en un rincón de la recámara me solté a llorar por primera vez, pero imparable. Claro, imparable. O sea, de este llanto que tenías contenido tantos meses. Sí, y como yo físicamente me sentía muy bien, y durante el primer proceso de todo lo que pasó, me sentía muy halagada y me sentía cero vulnerable, ahí fue donde se me vino el mundo encima. Y por primera vez, en mis 48 tenía en ese entonces, dije, necesito ayuda. Y entonces empecé en una terapia. Ahí fue donde, después de mucho tiempo que me habían propuesto, mi marido me lo decía y yo pensaba que no era necesario. Claro. Sí, porque tengo todo bajo control. Exacto. ¿No? Y sí, estaba bajo control, pero el control, acuérdense, que está controlando lo que necesita salir, porque las emociones no se tienen que controlar. Exacto. Entonces ahí fue donde empecé a ir a terapia yo sola y en pareja, y se me abrió un mundo que yo, no es que me arrepienta de no haberlo hecho antes, porque no sabía la importancia y lo bien que te hace. O sea, como me dice mi terapeuta, hay que aprender la diferencia entre ser culpable y ser responsable. 100%. Eres culpable cuando haces las cosas a propósito y sabiendo que estás haciendo daño a ti o a alguien. Tú no eras culpable de estar en el así y de haber alejado a la gente, pero sí eres responsable de lo que hiciste, por lo tanto tienes la obligación de resolverlo. ¿No? En ese proceso ando. 3 años después, seguimos en ese proceso. Pero sí fue darme cuenta, por un lado, lo que tenía que trabajar conmigo, y claro, el foco de qué tengo que hacer con mis hijos para que ellos no pasen por ahí. Claro. Porque María ya estaba pasando por ese proceso, y Mateo también de pronto, ¿no? Estoico, aquí no pasa nada. Y entonces, como sabemos, la mejor manera de educar es con el ejemplo, para bien o para mal. 100%. Y entonces, darle un giro de tuerca, hacer un cambio que no ha sido 180, pero en esas ando. Pero sí fue muy rápido el cambio que yo vi. Resulta que yo vi como si toda la gente cambiara a mi alrededor, y no, la que estaba cambiando era yo. Exactamente, ¿no? Exacto. Y voy a retomar aquí porque fíjense los pasos, ¿no? El poder, uno, reconocer que estás alejado, pero cuando ya le permites a tus emociones llegar, llega esta dosis de tristeza guardada, ¿no? Y lo que hizo Celina fue, se permitió sentirla, se permitió que su cuerpo fuera ese receptor de, ok, ya venga la tristeza, y al escuchar y al sentir esa tristeza en su cuerpo, le permitió la salida para ese dolor, poder hacer algo con él. Y en ese momento, ¿no? Vienen como estas, me imagino, como dices, levanté la mano para pedir ayuda. Justo levantar la mano para pedir ayuda no fue lo que la volvió débil, fue lo que la volvió, ¿no? Ahora sí que este espacio para canalizar, ahora sí, ¿cómo me hago responsable? ¿Y cómo puedo salir de esto? Entonces, el que reconozcan sus emociones, las sientan, el que pidan ayuda y la busquen, hace justamente que lleguen a un lugar de responsabilidad. Y vean lo maravilloso de lo que habla Celina. Cambia el mundo de sus relaciones. Increíble. ¿Y cómo fue a partir de aquí? Ha sido un proceso de todos los días. He logrado pedirle a la gente más cercana que me digan cuando estoy echándome un pasito para atrás, y aceptar, porque una cosa es que te lo digan y otra cosa es que lo escuches y lo aceptes. No es fácil. No. Y este es justo el punto. ¿Cómo? O sea, esto que nos pasa, ¿no? Que a veces puede ser en una situación contigo o en pareja o con tus hijos. Cuando tú escuchas esta llamada
que va en contra de lo que tú crees que es lo correcto o el deber ser o lo que esperas, ¿no? Y de la otra persona viene el, pues es que está siendo, te invento, no sé si muy enojona o está siendo muy distante o está siendo muy controlador o lo que sea que nos diga. Todo eso. Entonces, como dices, o sea, yo voy así y entonces, ¿cómo le haces aquí adentro para poderte permitir escuchar, aceptar y entonces después modificar qué pasa aquí adentro de ti? Se vuelve un círculo en donde cuando te das cuenta que lo que te están diciendo lo pones en práctica y todo se mueve para el lado positivo, se facilitan mucho las cosas. Entonces, estoy haciendo cosas que nunca me atreví a hacer. Ninguna locura, de todas maneras sigo siendo bien fresa y sigo siendo muy cuadrada porque así me gusta hacer. Pero por lo menos ya me doy cuenta y entonces hay mucho más comunicación con mi gente cercana. Me costaba mucho hablar con mis amigas, por ejemplo. Hay mucho más comunicación con ellas. Ya me atrevo a decir esto, sí me gusta hacerlo cuadrado y lo voy a seguir siendo, y no por terquedad, sino porque a mí me sienta bien. Y son ejemplos muy cotidianos y muy... ¿Como cuál? Por ejemplo, en una comida en donde convocamos a unos amigos. Yo 2 días antes empiezo a pensar, ya, me perdieron. 2 días antes empiezo a pensar en el color del mantel, que combine, qué flores voy a escoger. Acabo de ver unas en el mercado muy lindas y son rosas, entonces el mantel no puede ser morado. Sí. 2 días antes me perdieron con el menú, que todos los vasos y las copas estén limpios. Y entonces empiezo como hormiga, ¿no? Y sí llegó un momento en que le dije a Benny, tú me ves como si fuera estrés, como si yo estuviera muy estresada porque me ves ir, venir, pensar. Es un estrés que disfruto. Claro. Es un estrés que a mí me gusta y que a mí me gusta controlar todo eso antes para que en el momento yo ya tenga así, apretar el botón y que la cafetera ya esté lista en lugar de buscar dónde está el café y el azúcar. Yo ya tengo todo 2 días antes. Dame chance de que ese estrés no te lo tomes personal, porque me siento bien con él. Claro. Hay otros en los que me dice, bájale 2 rayitas, no te corresponde. ¿Por qué le tienes que decir a fulana de tal que se le hizo tarde 10 minutos? No se lo digas. Si se le hizo tarde, es su bronca, es su problema y ya está grandecita. O que te estresas porque en una fiesta el esposo de tu amiga se le pasaron las copas. Ya está grandecito, ya no pasa nada. Porque a mí me ponía mal y entonces dejaba de pasármela bien. Claro. Y entonces ese es el proceso en el que he estado, pero es clarísimo, de verdad es como magia. Sí. Una vez que lo aceptas y que pasas al otro lado, todo se modifica. Lo puedes soltar. Entonces, si tú escuchas la voz de Benny diciéndote, a ver, es su tema, está grandecito, esto que te dice, en ese momento de las ganas de controlar, que no tome más, lo que sucede es que me tomo un mezcal. Y que entonces te sueltas y dices, es problema de la otra persona, que es justo mucho lo que nos pasa con el crítico interior. Nos dirige la atención a controlar algo que no está en nuestras manos. Exacto. ¿No? ¿Y cómo pasa, por ejemplo, en el territorio, con la pareja, con tus hijos? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué ha fluido mejor ahí? Ahora, con el resguardo, nos estuvimos de verdad muy, muy, muy encerrados, sobre todo de marzo a finales del año pasado, pero muy encerrados. Y ahí sí fue un ejercicio complicadísimo porque, como sabes, mis hijos llevan muchos años viviendo fuera y entonces vinieron de vacaciones de Spring Break y tómala que nos encierran. Los 4 solos. Y mi suegra, en la misma casa. Entonces, sí se volvió un ejercicio de tengo que ser súper tolerante, tengo que entender que cada quien tiene sus tiempos y sus espacios, que no son los mismos que los míos y que todos tenemos que fluir, cada quien a su ritmo, pero tratando de... Un bien común, digamos. Claro, estábamos encerrados todos en la misma casa, entonces me costó muchísimo trabajo pensar que no todos teníamos hambre al mismo tiempo. Controlar el hambre, ojo mamás, que a veces queremos controlar el hambre de nuestros hijos. Sí. O del marido. ¿Por qué me voy a poner un suéter si tú tienes frío, no yo? Sí. Y tengo 22 años, mamá, ¿no? Sí, María, es que te vas a enfermar.
¿y si me enfermo qué? ¿Y si ando descalza qué? Todo eso me costó mucho trabajo, pero estando encerrados, pues sí, lo tuve que ir aprendiendo a trancazos. Pues digamos que reconocías, ¿no? Te hacías una pausa, lo veías y lo soltabas. O sea, aceptabas que esto es paquete del otro, esto no es paquete mío. Sí. Y a soltar. Todavía tengo muchos, ¿no? Momentos, pero es lo que te digo, ahora ya se permiten ellos, ya no se sienten con miedo a decirme, bájale 2 rayitas. Y yo también ya aprendí a decir las cosas de otra manera, porque también la manera en la que sueltas las cosas, la manera en la que le dices a un hijo qué hacer o qué no hacer, hace toda la diferencia, porque no es lo mismo un regaño, ya ves, te dije qué tal, a decírselo de otra manera. Cambia totalmente el contexto y entonces es mucho más fácil. Aprendí a delegar mucho. Me cuesta todavía. Claro, pero fíjate, eso es justo el soltar el control. O sea, esto justo que está también, ¿no?, explicando Celina, tiene que ver el formato de diálogo. Cuando yo hablo como, es que tú eres único, o tú no te das cuenta, o eres un descuidado, esos son mensajes tú. O sea, estamos hablándole a la persona que tú eres el culpable. Cuando nosotros empezamos a pensar y a ver, registrar como internamente, es mi percepción, es mis sensaciones, es mi emoción, entonces a mí me preocupa que te enfermes. Es diferente a te vas a enfermar. Sí. Este formato, ¿no?, que es el que está justamente trabajando Celina, es el que tenemos que diferenciar para que cuidemos, como bien dijiste, la relación. Porque lo que pasa cuando no te sientes juzgado es que te empiezas a sentir más cómodo en tu relación, que seguramente eso les ha pasado, como bien decías, a tus amigos, a tus hijos, al propio Benny, ¿no? De poder estar más cómodos contigo en este formato, ¿no? Sí, sin duda. O sea, sí creo que sí había un punto en el que se creaban momentos muy tensos a partir de una frase que yo soltaba o inclusive de una mirada que yo no me daba cuenta. Y entonces, así, controlar con la mirada. Sí. Lo que hacían nuestros papás. Obviamente, ¿no? Digo, que no lo vivimos. Yo lo aprendí y lo llevé al pie de la letra durante muchísimo tiempo, pero sí creo que se ha generado un cambio y sí se ha generado un cambio a nivel familiar, en general, todos, ¿no? Todos nos hemos relajado en lo que nos tenemos que relajar, todos hemos aprendido a respetar los tiempos del otro, a no tomártela personal. Bueno. También esa es otra bien importante, porque si María aventó un libro, me la tomaba yo personal y a lo mejor se estaba peleando con el novio, ¿no? Pero lo aventó enfrente de mí, entonces, ¿no? O que me costaba muchísimo trabajo si alguien se metía a la cocina y echaba a perder algo por una receta nueva y me ponía yo muy mal. ¿Por qué? Si estás aprendiendo, no pasa nada, pues no nos los comemos y ya, ¿no? Claro. O no los comemos así como está medio crudo y no pasa nada. Aprender a identificar lo que realmente vale la pena darle prioridad y que sea importante. Y sobre eso sí, es lo que les digo a mis hijos, por la seguridad y la salud, ahí sí ni me digan. O sea, que no me digan dónde están en la madrugada, que me mientan si bebieron o no bebieron. Esas cosas sí no hay para dónde. Sí, o sea, ¿no? Y tú tienes claro que ligado a la salud, y eso es bien importante, reconocer, y como bien lo dices, o sea, esto es algo esencial para mí, para mi propia seguridad emocional, y entonces, aunque hagamos un formato distinto a la hora de explicárselos o pedírselos, o sea, tú sabes cuáles son las cosas que a ti te dejan tranquila, que a ti te dejan en paz, ¿no? Y que no, ahí sí no hay rango de tolerancia, ¿no? No vas a salir a las 2 de la mañana manejando tú sola, María. Sí. Hazle como quieras. Sí. Eso no va a suceder. Pero es que mis amigas les dan permiso y toman un Uber, se van me da igual, ¿no? Hay ciertas cosas en las que no. Y ahí, por ejemplo, nos hemos tenido que poner de acuerdo como matrimonio. Claro. Porque sí hay cosas en las que yo soy más rígida y él es más laxo y entonces diálogo, claro, ¿no? Platicar. Pero fíjate, esto es importante porque ¿a qué pareja no nos ha pasado justo el que tenemos puntos de vista en la educación o en muchas otras cosas? ¿Cómo haces ahí? Porque ese es un baile, este balance es de parte de los dos. ¿Cómo lo llevas tú? No está fácil. No, nada fácil. Entre nosotros todo fluía muy bien y siempre nos preguntan cuál ha sido el éxito de
tantos años de matrimonio, casi 33, y siempre decíamos que parte del éxito era que veniera muy volado, es muy volado y yo muy aterrizada, y entonces el balance increíble. Todo esto estaba muy bien hasta que llegó la adolescencia de los hijos. Sí. Y nos dimos cuenta que nuestra educación de casa, la de él y la mía, eran tan distintas, sí, que como matrimonio funcionaba muy bien, pero como para educar a los hijos ya en la, sí, adolescencia, sí nos está costando mucho trabajo. Y entonces, en tiempos, en horarios, en ser más flexibles. Permisos, ¿no? Nos ha costado mucho trabajo. Entonces tenemos ciertas reglas. No podemos ponernos de acuerdo en frente de los hijos. Esa es una, ¿no? Hasta que no estemos de acuerdo los dos, no, sí, no se da un permiso. Así que a pelear al cuarto o a otro espacio, sí, para que ahí sea, ¿no?, la discusión. Sí, porque de pronto que lo haces en frente de ellos, saben con quién van a lograr el permiso, te toman la medida bien fácil, ¿no? Y entonces sí nos ha costado trabajo ponernos de acuerdo en ciertas cosas. Pero vuelvo a lo mismo, una vez que empezamos a ir a terapia, que nos dimos cuenta de las diferencias, que nos dimos cuenta que no era, que nuestras diferencias y nuestras maneras de ser no era por joder al otro, sino porque en esencia y en educación éramos así, le bajamos, ¿no? Bajamos, claro, al estrés. Entonces, a partir de ahí también fue mucho más fácil que yo dijera, bueno, no pasa nada si en lugar de a las 2 llega a las 4, mientras avise, cuando al principio era un no rotundo, 2 de la mañana, punto, se acabó. Y a lo mejor venir, decir, ok, sí, pero yo voy por ti, en lugar de que te vengas en un Uber, que al principio a lo mejor se le hacía muy fácil, ¿sabes? Claro. Empezar a llegar a un balance. Ahora pues sí, ya estamos en un punto en el que ya no tenemos mucho voz ni voto, sobre todo con María. Claro. Sí, 23 años. 7 años viviendo fuera. A ella es a la que le está costando trabajo cuando viene a México pensar que tiene que regresar a reglas y a normas, y a un país inseguro donde no puede salir y estar libre, ¿no? ¿No? Pero sí creo que tiene que ser un trabajo de todos los días, estar bien pendiente. Al principio me parecía agotador. Terminaba yo emocionalmente agotada de echarle ganas. De todo este trabajo, ¿no?, que tienes que hacer. Y al principio me sentía como que no era yo, como que estaba fingiendo, y tengo una amiga muy cercana que me decía, no estás siendo hipócrita. O sea, ¿qué tanto estás haciendo las cosas por, ahora sí, agradar a los demás, modificando tu deber ser, por salvar tu matrimonio, por estar bien con tus hijos, por así, o qué tanto lo estás haciendo porque a ti te sienta bien? Y entonces, ay, güey, ¿no? Si fue a ver, esto sí lo estoy haciendo por mí, porque me estoy dando cuenta que está más divertido, que me va mejor a mí y que por lo tanto le va mejor a todos los demás. Esto sí lo estoy haciendo en contra de mi personalidad, y entonces hacer un punto medio o de plano echarme para atrás, como eso de decirle a Beni, dame chance de estresarme, este no, este sí me lo quiero quedar, ¿no? Sí. Eso cuando me lo preguntó Marina, mi amiga, sí fue una llamada, sí, porque me dijo, yo te veo tan cambiada que siento que estás siendo hipócrita y que siento que no estás siendo tú y que no estás siendo coherente y leal con tus cosas. Sí. Y hace poquito que la volví a ver, le dije, sí, cada vez tengo más claras las cosas en las que sí he cambiado y que me liberé. Claro. Y me liberé de cosas que le heredé, sobre todo a mi mamá, en esa cuadradez, y cosas de veras tan banales como hoy no voy a tender la cama. Claro. Y pasaba por ahí. Y aquí aparecía la voz de tiradero, cómo puede ser una casa desordenada, ¿no? Que es la voz justo del crítico interior. Sí. Y entonces, ¿qué pasaba? Como que la silenciabas, te seguías de largo para que no tuviera efecto en ti. Hay días en que felizmente no tiendo la cama, y hay días en que a las 6 de la tarde digo, no puedo, y la tiendo domingo a las 6 de la tarde. Y entonces, por días, por momentos, por hormonas, la menopausia que está dando, ¿no? Además, mueve muchas cosas. Entonces,
tampoco no decir, tiene que ser por aquí. Estás ¿no? fluyendo, ¿no? Fluyendo Sí. con lo que hay. Y justo como decías, o sea, hay una parte que está ligada a, o sea, no lo diría solo como salvar mi matrimonio, sino a poder trabajar en una relación más rica, ¿no? Ujú. En mi matrimonio, pero también con mis hijos, Ujú. ¿no? Y contigo misma, porque si te fijas, la plática con Marina, tu amiga, es mirándote a ti, entonces también es mirando tu relación de pareja y a tus hijos. Ujú. Y entonces esa comodidad viene en todas las áreas de tu vida. Sin duda, pero empezando por mí. Sí. Así, empezando por mí. Si yo no empiezo por mí, no puedo estar bien enfrente con quien esté. Y sí creo que todas las relaciones humanas, el éxito en una relación humana depende absolutamente de cómo empieces en tu relación contigo, para adentro. Claro. Cosa que yo no había querido ver. Claro. Pero fíjate qué maravilloso que te diste esta oportunidad, ¿no? Y además, como muchas veces nos pasa en la crisis, o sea, de algo bien doloroso, de algo que parece que nos derrumba, es de donde te levantaste justo a incorporar la parte de las emociones que habías aprendido que no estaban bien sentirlas porque eran las débiles, las desagradables, las incómodas, las que te hacían sentir frágil, ¿no? Y de ahí, o sea, vino este balance que te hace tener, ¿no? Por ejemplo, te preguntaría, hoy, ¿cómo te llevas con la tristeza, con la vulnerabilidad, con cómo la compartes con tu familia, con tus amigos? Es una ¿Cómo delicia. cambió? Es una delicia. Me doy permiso de sacar, de eso, de mostrarme vulnerable, de mostrarme débil, de pedir ayuda, de decir me duele, de decir no puedo. Todo eso no existía en mi vocabulario. ¡Qué maravilla! No existía. Y ahora me doy permiso de hacerlo, me doy permiso de decir las cosas que me chocan, no, pero no en el sentido de que me molestan. Claro, sino, como que te duelen, te lastiman, no sí, te... Sí. De decírselo a la gente. Oye, esto me lastima, en lugar de tragármelo. Claro. Ha sido... Al principio era muy difícil porque no es fácil pedir ayuda cuando te vuelves claro, la que nunca pide ayuda. Exacto. Sí, la que siempre está bien y siempre está controlando y está bajo control. Claro. ¿no? Me ha costado muchísimo trabajo, pero una vez que lo suelto, es como, voy a volver a hablar del alcohol y van a decir que me pasa, pero no, pero es como cuando te tomas una copita de vino y estás tensa y con una copa de vino sueltas un poco el cuerpo te relajas, y te relajas. ¿No? Así me pasa cuando digo me duele o cuando estamos en una plática y me suelto a llorar cuando antes, ahorita vengo, voy al baño y me iba a llorar al rincón. Claro, ¿no? claro. Eso, soltar el cuerpo, relajarlo y dejarlo que fluya. Y sí creo, y lo hemos hablado, Ben y yo, el cambio ha sido muy fuerte. No es que haya obligado a que todos cambiemos, pero se vuelve una cadenita. Claro, ¿no? Claro. He pedido perdón a mucha gente. Y es lo que te digo, no por sentirme culpable, pero por sentirme responsable de esas relaciones. He recuperado relaciones increíbles que estaban dormidas y también he logrado sacar de mi vida gente que era tóxica. Claro. También he logrado hacer eso. ¡Qué maravilla! De decir, no, o sea, no me aporta nada bueno. Tengo una cajonera mental en donde en cada cajón tengo a mi gente cercana. Y entonces a la gente a la que le tengo toda la confianza del mundo, a la gente con la que funciona perfecto para el reventón, a la gente que va a ser incondicional, a la gente que hace mucho que no veo, pero no importa, y en el momento en que regresa conectamos, ¿no? Tengo mis cajoncitos. Hice un reacomodo de cajones increíbles. Entonces, ¡qué maravilla! Gente que era del reventón, probablemente la dejé ahí, pero también la pasé al cajón de la gente a la que confío.
Gente que yo pensé que era de mi entera confianza, la saqué de ahí, la puse en, te voy a ver diario porque así nos puso la vida, pero no confío en ti. Hice reacomodo de cajones y seguramente mucha gente me reacomodó en un cajón distinto. Claro, con para esta bien nueva o para versión. Mal. Sí, y Sí. para bien o para mal, porque Sí. también sé que nunca, no eres monedita de oro, pero sí me he atrevido a hacer todos esos cambios. Qué maravilla. Se O sea, siente que rico. ahora sí que es una fortaleza distinta, porque ya no es esta fortaleza de piedra que no permite el corazón que fluya, sino es esta fuerza de un corazón vivo, de un corazón que se conecta. Y te diría aquí, ¿qué pasa cuando tú haces esta nueva manera de expresar tu tristeza, tu vulnerabilidad, el decir me duele? Cómo responde tu medio, cómo, ahora sí que los que se habían alejado porque decían, lo tiene todo bajo control, cuando les das la oportunidad de ver esa vulnerabilidad, esa tristeza o ese dolor, ¿qué es lo que notas que hacen distinto? Pues de entrada es sorpresa. Sí. No sabían qué hacer con tu tristeza, o sea, sí. ¿no? O sea, como, ¿y ahora qué? Sí. Si nunca llora, ¿y qué hago con ella? ¿No? Tal si cual. me rechaza el abrazo, ¿cómo me acerco? Tal cual. ¿Qué demonios hago con una persona que siempre puso una línea y de pronto se está abriendo y está abriendo alma, corazón, todo? Exacto, ¿la toco o no la toco? ¿Qué hago? Y entonces, pues también a que fluya el momento. Hay gente que en el momento abraza y concilia y acepta y lloramos. Hay gente que, como Marina, que me dijo, yo te noto muy distinta y me cuesta trabajo. Dame chance de acomodarme. Sí, por eso es una de mis grandes amigas, porque con ella no hay medias tintas y a pesar de que con ella siempre ha habido mucha confianza, hasta con ella había una barrera, ¿no? Pasa. Pero es de las personas que más me conoce y de las que se atreve a decir las cosas, ¿no? Y entonces... sí, a ella le costó más trabajo de decir, ay, me la cambiaron. Este formato no lo conozco. Sí, pero también con el tiempo, ¿no? Te vas acostumbrando y se van acostumbrando. Y no es que sea una nueva Celina, no existe una nueva. No, incorporaste una parte de ti que Exacto. solo tú conocías. Ahora, el compartirlo con la gente que te quiere también les permite mayor cercanía. Me puedo imaginar, ¿no? O sea, igual con Benny, con María, siendo como mujer y, bueno, una figura tan fuerte. O sea, el también decir cómo ahora con esto que estoy mirando en su corazón, ¿no? Sí. Ahí cómo te fue. Increíble. Con María siempre somos muy parecidas y chocábamos mucho. Hasta la fecha chocamos mucho. Tenemos ideas muy parecidas y un carácter fuerte las dos. En ese sentido nos parecemos mucho, pero sí la comunicación que existe con María, nos podemos pelear a mil de no querer volvernos a ver el resto de nuestra vida siendo madre e hija, pero sí creo que las cosas que me ha contado y las cosas que yo le he contado a ella son de una gran, gran, gran confianza y nunca hemos pasado la línea de madre e hija. Claro. Siempre ha habido ese respeto por los títulos, o no sé cómo llamarlos. Por el rol que juegas en su vida, exacto, ¿no? O sea, no somos amigas, y lo tengo muy claro, pero sí una mamá más relajada, una mamá más vulnerable, una mamá que ya se recarga, ¿no? Me fui el año pasado 3 semanas a Londres con ella y fue así nos descubrimos, nos descubrimos en una faceta completamente distinta y nos contamos cosas y nos pedimos perdón también y nos mentamos la madre y nos dijimos cosas que traíamos atoradas y seguimos trabajando en esa relación, pero ha sido un cambio increíble. Y con Mateo, que tú lo conoces bien, sí ha sido, ahorita está en un monosílabo, que siempre lo ha sido, ahora más, pero su mirada es distinta, sus preguntas son otras. Yo sé cuando hay un acercamiento y cuando hace así la cabeza y se pone aquí, significa muchísimo, ¿no? Y sí siento que las 2 frases o las 2 cositas que me ha dicho en ese sentido de tú muy bien, ma,
es así, todo lo que María me dijo en 3 semanas. Sí, ¿no? obviamente. Sí ha habido un cambio. Y con Benny, por ejemplo, creo, y no lo creo, es más, se lo dijo a Jordi hace 2 días. Yo me acabo de enterar, pero se lo dijo. Sí, ahorita estamos mejor que en nuestras mejores épocas. Sí creo que ha habido una apertura y un relajamiento, y ahora ya no le da miedo fumarse 10 cigarros uno tras otro enfrente de mí, porque sabe que yo ya estoy ya estás grandecito. Ya soltaste. Ya, por mí no lo hagas, perdón. Por mí no lo hagas, y sabes que te va a hacer daño y te vas a levantar mañana con una cruda de cigarro terrible. Ya, te solté. Ya, te solté, exacto. Y entonces ya con esa confianza hace cosas que no hacía enfrente de mí y que las hacía con otras personas, y entonces... Claro. Entonces están teniendo una versión así mucho más completa el uno del otro. Sin duda, sí. Qué maravilla. Él también se ha permitido muchas cosas y también ha llevado un proceso, ¿no? Y también la terapia le ha ayudado muchísimo. Entonces, vayamos a terapia todos. Deberíamos ir, no sé qué cámara, pero deberíamos estar todos, no sé. Claro, es que escuchen eso, es una mejor versión, más completa. Puede ser tú ya sin el miedo a me va a rechazar esta parte, no le va a gustar esta otra, tengo que hacer escondidas esto, porque si lo hago enfrente me va, ¿no? O sea, ya esto se va a terminar. Entonces es un poco tener la valentía, tener el coraje para caminar, ¿no? Hacia un lugar más profundo en nuestras relaciones. Esto me molesta de ti, esto no lo hagas enfrente de mí, sé que lo haces, ¿no? Pero ya no lo hagas escondidas, nada más no lo hagas enfrente. Cualquier cosa, claro, ¿no? Y es justo mayor conocimiento, ¿no? Así. Qué maravilla, Celina. Pues vamos a tener, ya sé que está buenísima la plática, pero bueno, vamos a tener que ir cerrando. ¿Qué nos quieres compartir que sea, ¿no? Con lo que nos quieras dejar, ¿no? De las cosas que te han servido, de las conclusiones, ahora sí que de todo tu trabajo, ¿con qué nos quieres dejar para que nos quedemos? Son varias cosas. Yo creo que tenemos que tener muy claro, por ejemplo, que la educación que recibimos cuando éramos niños viene de generaciones atrás. El mundo ha cambiado muchísimo. Y entonces, sí hacer un gran examen de conciencia, y sí creo que hay mucha de esa educación que es valiosísima. Los límites, la estructura, la seguridad que te dan, ¿no? Claro. El que nuestros hijos sepan que hay reglas y que hay disciplina y que no todo tiene que ser sí, y que nosotros no somos los que tenemos que obedecer a nuestros hijos. Esa parte de la educación, yo me quedo con esa parte, ¿no? En la que no le tenemos que tener miedo a los hijos. Es que se va a enojar, pues que se enoje, ¿no? Porque no le diste permiso. Es que nosotros somos la generación obediente porque obedecimos a nuestros papás y obedecemos a nuestros hijos. No. Por ahí creo que tenemos que hacer un examen y decir, ok, ¿qué parte de la educación que recibimos vale la pena heredarla? ¿Y cuál vale la pena descartarla y entonces dar un giro? Y creo que hacer ese híbrido de educación con nuestros hijos funciona muy bien. Otra, sin duda, la que acabamos de decir, si creemos que necesitamos ayuda, entiendo por qué le tenemos miedo a la terapia, porque te confronta, porque te reta, porque no está bien, no está divertido que te digan las cosas que estás haciendo mal, y no está divertido que te digan que tienes que cambiar ciertas cosas que tienes arraigadas de toda tu vida, pero de verdad que vale la pena, y que no es un proceso de un día para otro, claro, y que vale la pena hacerlo a largo plazo, porque es como bajar de peso. Cuando bajas de peso de un día para otro 10 kilos o en un mes, rebotas, ¿no? La terapia siento que es lo mismo. Si en 2 días crees que vas a cambiar, rebotas, claro, y terminas regresando. Es un proceso a cuentagotas que vale la pena
hacerlo así, invertirle en eso. A mí me daba hasta codo invertir en la terapia. Así como eso, voy a pagar. Prefiero comprarme un par de zapatos que me van a hacer más feliz. Más rápido. No es cierto. Después ya sí, pero no. Zapatos, exactamente. Sí, también me dan felicidad, pero no. Ese es algo mucho más efímero. La terapia te da una felicidad con estabilidad. Plenitud, exactamente. Sí. ¿No? También rescataría mucho la comunicación, el hablar, primero contigo y luego con los demás. Rescataría muchísimo eso. Incluyendo toda esta parte frágil y vulnerable que todos tenemos, ¿no? Yo con eso quisiera cerrar, porque eso fue lo que a mí me detonó el cambio y por qué esperar a estar a punto de irte al barranco para echar reversas. Sí. No lo creo necesario. A mí me pasó. Claro. Y afortunadamente me pasó para poder abrir los ojos, pero si yo estaba en la orilla del barranco, así, sí. Para irme abajo muy mal. Creo que no es necesario. Creo que es importante, si ya pasé por ahí, que mis hijos no pasen por ahí, y si puedo poner mi granito de arena y decir, échenle, ¿no? Si ven un foco amarillo, que no se convierta en rojo, y podemos echar para atrás, ¿no? No necesitamos llegar al final. De pronto oyes que para poder impulsarte, si estás en una alberca, tienes que tocar fondo para poder impulsarte. Sí, pero también podemos impulsarnos estando a la mitad, ¿no? Exactamente. Y nos va a costar a lo mejor un poco de trabajo, pero no tanto como si ya tocaste fondo. Y eso, la vulnerabilidad no te hace más débil. La vulnerabilidad te fortalece sin duda. Claro. Te hace más sensible, te despierta otras fibras y la gente lo siente y lo nota y conectas. Qué maravilla. Y conectas y quédense justo con eso, porque esto va a enriquecer sus relaciones y empezando, como bien dice Celina, con la que tienen con ustedes mismos. Entonces, Celina, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden seguir, encontrar en tus redes? ¿Nos puedes compartir para que la puedan seguir? En Facebook estoy como Celina del Villar Orozco, en Twitter Celina del Villar y en Instagram Celina del Villar 1. Perfecto, pues fue un placer platicar contigo. Ay, espero rico. que sí, la disfrutamos mucho y espero que ustedes también. Les recuerdo mis redes, Katy C. de la Barca, para que no se pierdan este material tan valioso, que seguramente escucharlo 1, 2, 3 veces y seguir recibiendo sus comentarios, los likes de a quién todo este material está ayudando a salir de una crisis, a tener un mayor crecimiento en su inteligencia emocional, y no dejen de compartir el material que les está haciendo útil. Celina, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a ti, Katy. Y aunque aunque crean no estar en crisis, siempre vale la pena. Siempre conectarse a material como este que estás ofreciendo tú. Te agradezco muchísimo por poner ese enorme grano de arena para ayudarnos a todos. Me urge oír los que ya tienes grabados. Y denle like. Muchas gracias. Chao.